Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este podcast. Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy sentido y muy valioso. Definitivamente, las relaciones que tenemos en la primera etapa con la familia van esculpiendo parte de nuestra mente. Y es a partir de ahí que desarrollamos o habilidades, facilidades o dificultades para relacionarnos con muchos temas de vida. Queremos hablarles sobre esos temores que podemos aprender o malos entendidos o distorsiones que nos alejan de una energía muy bella, de una energía extraordinaria, la energía del dinero. Marco Gerardo. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Así es. Estaba reflexionando ahorita que platicabas, bueno, que dabas la introducción, en sí ese aprendizaje que, bueno, de mi parte, por ejemplo, hubo de tenerle cierto recelo al dinero, no recelo, resentimiento al dinero. Porque fíjate, el dinero, así como una relación, viene a ti causándote inspiración, ánimos, te da alegrías, te da ilusión porque llega a tu vida, Sí. o sea, el buen dinero, pero tienes que despedirlo y decirle adiós, dinero, y gracias por haber llegado a mi vida. Pero todo esto, si no lo acomodo bien, pues finalmente crea una sensación de estar perdiendo algo. O sea, esto lo considerado valioso, lo dejo ir y se pierde algo. Pero imagínate el mensaje cuando tú ves a alguien que muestra ese resentimiento hacia perder el dinero. O sea, por ejemplo, no sé, llega el recibo de la luz, del agua, de los servicios, y es así de, ¿no? O sea, por tanto dinero, ¿no? Y entonces ahí, obviamente, pues, si tú eres un niño y lo ves, pues dices, wow, o sea, cuesta tanto el desprenderse del dinero, ¿no? O Qué sea, feo. sí, es terrible manejar ese asunto. Entonces, se va creando ese mecanismo. O sea, uno de los obstáculos que en lo personal he tenido es a dominar esa parte de sentirme perdido cuando tengo que desprenderme del dinero, ¿Te ¿no? duele mucho? Pues así como que mucho, mucho, mucho. Ya no tanto. O sea, hay de dolores a dolores, pero Lo he ido trabajando. sí, realmente, o sea, esta sensación, ¿no? Pero fíjate qué interesante, o sea, esa sensación en donde contactas con un vacío. O sea, tenías algo, lo pierdes y es un vacío momentáneo. Y creo que ese vacío momentáneo es el que hay que aprender a contener, a manejar adecuadamente. Quizás también viendo que estás pagando algo por un bien que llega a tu vida. Sí. No centrarte en la pérdida en sí, sino en la puerta que estás abriéndote. Y es que lo que estás diciendo es una gran verdad. Cuando estamos pequeños somos esponjas, nuestra mente es así. Y todo lo que percibimos a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de los comportamientos de los demás, literal se convierten en poderosas lecciones que se escriben en nuestra mente, en nuestra alma, y a partir de ahí lo tomamos como el guión, la guía para poder desempeñarme más o menos en ese tono. Y por eso, qué fuerte es la influencia que nosotros tenemos en el entorno de familia, sin tener esta comprensión. Pero de ahí entonces la importancia de revisar nuestras creencias ahora en esta parte del dinero, porque lo hemos vivido. Lo que tú comentas es algo muy valioso. ¿Cuántas personas como tú no han de estar también experimentando algo, pero imprimiendo ese sentimiento de malestar? Bueno, tú lo estás trabajando. Tú ya tienes otros enfoques, otras maneras, pero ¿y qué hay de esas personas que no tienen la posibilidad de ir haciendo los ajustes? Ujú. Y es ahí donde se desequilibra una ley natural Claro. que habla sobre ese bien que llega a ti. Si tú lo compartes o lo utilizas con un buen sentimiento,
alegría, desprendimiento, incluso la conciencia de que ese es el flujo, el movimiento Ujú. natural de esa energía, pues seguramente a nivel mental, emocional y a nivel económico entraríamos en una dinámica más elevada, pero generalmente no es así de Sí, acuerdo a ciertas creencias con las que sí, crecemos. lo que pasa es que yo lo veo mucho desde el terreno psicológico. Cuando tú ves el mundo de una manera, vas a percibir eso en los demás. O sea, el como tú eres es como ves a los demás. Y, por ejemplo, si a ti te cuesta soltar, o sea, el pagar, el decir: "Me desprendo de esto, estoy pagando un servicio, estoy pagando un bien". O sea, si a ti te cuesta eso y tocas con este sentimiento de pérdida, de angustia, de desolación, de me estoy quedando sin nada. O sea, si tocas con eso, No valgo nada. lo mismo vas a ver en las demás personas. Y fíjate, Sí. yo me he topado mucho con este ámbito que, por supuesto, yo lo viví y que algunas personas me han comentado también esto, la dificultad que tienen o que se tiene, que se puede llegar a tener para poder cobrar, por ejemplo, por algo que tú haces. Sí. O sea, el dar un servicio a alguien y cobrarlo, o sea, decir es tanto, yo esa es mi cantidad. O sea, Ujú. esa dificultad, pero tiene que ver también con esto. O sea, tiene que ver con que tú eso que sientes cuando te desprendes, pues lo ves en el otro y dices: "No, pobrecito". Va a sufrir mucho. Lo exactamente, sí, No lo voy a quiero hacer hacer sufrir a sufrir, nadie. lo qué malo soy, porque esto que yo siento se lo estoy haciendo a Es esta cierto. persona, lo estoy dejando en la calle sin nada, no va a comer, Sí. toda tu historia que te cuentas, ¿no? Pero fíjate cómo entonces, al yo cerrar la puerta o al vivir esto en esta forma que lo comento, tocando con esos sentimientos, por supuesto que me cierra la puerta a yo poderme vivir también de manera más natural y tranquila en el tema de aceptar el dinero que llega hacia mí. Sí. Entonces, ahí está muy presente este aspecto de cómo yo me vivo, pues es como lo que voy a vivir hacia las demás personas. Fíjate, en mi caso, ahí en el entorno, en esa primera etapa de mi vida, Ujú, había también una creencia que tenía que ver con la idea de que el dinero era algo malo, pero que además las personas que lo tenían como consecuencia eran personas malas. Y entonces ahí es donde la sí, gente que claro. tiene dinero es insensible, porque no ayuda, egoísta, solamente piensa en sí misma. Y bueno, mi mamá le ponía sentimiento a eso, Ujú, hombre. claro. Y como decimos, bueno, al crecer en ese entorno, mi mente empieza a recibir ese tipo de ideas. Y yo sin darme cuenta, bueno, es que no traemos esa conciencia, no traemos esa comprensión. Lo cierto es que en la medida que iba Ujú, creciendo, de algún modo a nivel inconsciente, rechazaba esa energía porque lo asociaba con personas malas. ujú, Y yo no quería ser una persona mala, al contrario, quería ser una persona buena. Pero mira qué claro. contradicciones hay en la vida. Ujú, Aún con ese tema de limitación y carestía económica, en el mismo hogar donde yo crecí, había una ausencia casi, casi, casi total de la energía del dinero. Es decir, se ujú, requería, pues, para lo mínimo indispensable, como dicen los 3 aspectos básicos de la vida, para el pan, es decir, para la comida, para el vestido, para el lugar, sí, el hogar, ni siquiera ajustaba para los 3 aspectos en la parte mínima. Por eso decía que ujú, qué ironía, porque ahí la vida te está mostrando de que es importante la energía del dinero, pues, para que haya un mejoramiento ahí, pero al mismo tiempo la idea y la creencia de que el dinero es malo. Y quien tiene ese dinero son personas malas. Y con eso yo crecí por muchos años. Entonces me sentía muy cómodo, casi, casi cumpliendo con el universo, cumpliendo con la familia, con el linaje familiar, pues cuando me veía prácticamente en taparrabo, descalzo, me decía, pues así debe de ser.
estoy bien, sí, bien hambreado, se me ven las costillas, Pero orgulloso de ti mismo. Pero bien orgulloso, literal, puro ego ahí. Pero bueno, me siento tan afortunado de haber conectado con una visión distinta. Porque si lo hubiera seguido por ahí, quién sabe hasta dónde hubiéramos llegado. Ujú. Entonces decía que la importancia de revisar qué creencias traemos de la familia es algo ¿Y interesante. cómo fue para ti el aceptar que eras malo? O sea, bueno, Está bueno. o sea, el conciliar esas Sí, partes, ¿no? O sea, el en algún momento decir: "Espérame, o sea, estoy llegando a un buen nivel económico, o estoy sí, llegando a tener recursos suficientes", pero me imagino que ahí también es el surgimiento de este mensaje sí. y decir: "Me estoy convirtiendo en lo que nunca quise ser", ¿no? Sí, de las En personas el malas, muy malas. ajá, o sea, y es interesante, ¿no? Cómo en la vida lo que fue puesto así de esta manera, tú lo decías en el linaje familiar o en nuestro grupo social, lo que fue negado, pues sí, claro, se convierte en un ente maligno, Sí, en un monstruo, ¿no? Pero llega un punto en nuestra vida donde si queremos crecer en nuestros esquemas mentales, esquemas de vida, tenemos que asumir ser los malos sí. del cuento que, pues, que se contaba en ese entonces, pero algo muy confrontador, porque finalmente, ¿en dónde acomodas tú ser el malo en tu Sí. historia? Me convertí en el villano, en lo que nunca quise ser. Le fallé a la familia. Sí. Sí, claro, es todo un proceso de reestructuración en la mente. Y sobre todo, yo así lo veo, es fundamental agregar a nuestra mente enfoques con un vuelo distinto. Es decir, las Ujú. ideas son las que te pueden llevar a una limitación de vida, pero son las mismas ideas las que pueden sacarte de ahí y conectarte con algo superior. Sí, Entonces, en esa dinámica, pues le entré prácticamente, como tú dices, para ir acomodando eso gradualmente y delicadamente, porque es un trabajo claro. finalmente con la parte más sensible de nosotros mismos, que es la mente, son las emociones, y en este caso es la conexión con el linaje familiar. Y bueno, entendí también, otra de las cosas es que la mente funciona a partir de la repetición. Tantas Sí. veces había escuchado de que el dinero es malo y la gente que lo tiene es mala, pero no una vez ni 100 veces, posiblemente miles de veces. Entonces ahora también con la enseñanza comprendí que debía tenerme paciencia para ir acomodando y enfocando de una manera elevada este asunto. Entonces, utilizar afirmaciones o mensajes para mostrarle a la mente que era otro enfoque, otra interpretación. Y pero conectar con la nueva interpretación, si hay un punto en donde sientes, bueno, yo sentía que era hasta cierta parte como desleal con ciertos enfoques, Claro. sobre todo de familia. Sí, y yo creo que eso es algo que o sea, se arrastra durante gran parte de la vida. O sea, porque finalmente es estructura, una estructura muy, muy fijada, muy arraigada. Y entonces, al reconocer el opuesto y tratar de asimilarlo e integrarlo, entonces la otra parte también hace su resistencia, ¿no? Y muchas veces, incluso si esa resistencia se va trabajando a nivel personal, a nivel individual, la resistencia pasa al terreno inconsciente Sí, colectivo. O sea, pasa ok, ya lo asimilaste tú, ahora asimílalo en el mundo. sí, Y viene quizás esta contraparte en donde ya no soy yo el que se dice, no, yo soy el malo y no, no, no. Las demás personas también empiezan a reflejar eso, porque es sí, como en el viaje arquetípico del héroe, el héroe primero se enfrenta con sus sombras personales, hace este trabajo, pero después tiene que profundizar aún más y enfrentarse a las sombras del inconsciente colectivo, el sí, Kraken, ¿no? sí. Ese
monstruo que subyace en las profundidades del mar, del océano. Pero ¿eso qué quiere decir? Que te afrontas hacia esta realidad en donde ahora la vida te pone a prueba y donde Sí, quizás personas cercanas o no cercanas te señalan. Oye, a ver, Emeterio, ¿tú sí. por qué? ¿Y tú de dónde sacaste esas ideas, no? Sí. Ya traicionaste ¿Qué te al crees? mundo, Ya mira. se te subió. Exactamente, y es otro nivel, claro, pero otro nivel también de trabajo y donde si, si se debilita esta convicción de crecimiento, ahí también en ese nivel puede haber saboteo, puede haber quiebre y finalmente retornar, o sea, regresar hacia esos niveles donde dices, no, prefiero ser el bueno a afrontar pues sí, este otro nivel de prueba. Fíjate que otra de las creencias que estoy recordando en ese entorno de familia, cabe mencionar de que cada integrante de la familia puede tomar de manera distinta una misma situación. Claro. Y por eso lo enfoco hacia mí, porque capaz y alguno o algunos otros hermanos de sangre, capaz sí desarrollaron una visión completamente distinta en ese mismo entorno. Sí. Pero bueno, una de las creencias que Ujú. también se instalaron en mi mente fue la idea de que conseguir dinero era lo más difícil, casi lo más doloroso y Ujú. sufrido que había en el mundo. Y es que a papá le gustaba, bueno, no sé si le gustaba, pero Sí, constantemente decía, bueno, si ya no quieres estudiar, está bien, ya estás grandecito, como diría la canción, ya entiendes razones, ya sabes lo que haces. Dice, bueno, pero pues ya estás grande y ya puedes levantar el bote con mezcla. Para las personas que ujú, no ubican esto del mundo, en otro tiempo se acostumbraba de que las personas hacían la revoltura de arena, cemento, agua para el techo de las casas. Entonces mezcla era eso. Entonces se subía por unas escaleras para vaciarlo en lo que era una alfombra de alambre, de varilla, en fin, a eso se refería. Ya estás grande y ya puedes levantar el bote de mezcla. Es decir, toma en cuenta de que para ganarse algo de dinero, ay, pues la vas a pasar muy mal, vas a sufrir demasiado y después, al final de la jornada, te darás cuenta que ganarte algunos pesos es lo más difícil que hay en el universo. claro. Fíjate que yo tuve una serie de situaciones más o menos en esa etapa de mi vida, Sí. donde en algún momento de mi existencia yo no sabía, honestamente, aquí me voy a abrir, ¿qué tiene? En algún aspecto, en algún momento de mi vida, yo no sabía cómo generar dinero por mí mismo. Yo no Ujú. sabía. Yo decía, pero ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo las Claro. personas pueden finalmente encontrar como los pasos que les va a llevar a tener posiblemente un trabajo, una actividad o el comercio? O sea, ¿cómo le hacen para que al final tengan dinero con ellos mismos? Yo no lo sabía, yo no lo entendía. Ujú. Más adelante comprendí que eran por las ideas que yo había instalado en mi propia mente, la idea de que para ganar, aunque sea poquito dinero, te va a costar muchísimo. Casi, ahí vas a dejar la vida. Sí, como el tener que hacerte nuevamente, ¿no? Sí, Como si vieras a estas personas dentro de este ámbito ya económico bien instalado, como si fueran agentes distintos, ¿no? O sea, como si vinieran de otro planeta, como si fueran sí, de otro material. Sí, por supuesto. Y creo que ese punto es importante, interesante, el que tú comentas, porque creo que a todos nos pasa, o sea, en un sentido o en otro, llegas a una conclusión en tu vida en la que dices, no he aprendido a ver por mí, sí, o sea, no he aprendido a ver por mí mismo, aunque incluso, fíjate, a algunas personas les pasa muy similar esto,
pero incluso hasta dentro de un ámbito ya de trabajo, de relaciones humanas, pero llegan a ese punto en la vida en donde se cuestionan a sí mismas, a ver, ¿realmente estoy haciendo lo que yo quiero? O sea, ¿estoy viendo por mí mismo o estoy dentro de un mecanismo inconsciente que simplemente me mueve en el mundo y hace conmigo pues lo que el titiritero hace con el títere? Sí. Pero llega ese punto donde sí te cuestionas a ti mismo, no estoy viendo por mí, estoy viendo por todos los demás, estoy viendo y estoy metidísimo en esto, pero creo que ahí lleva, te lleva a un punto de necesidad de transformación en este sentido. O sea, de convertirte en una versión diferente de ti, en donde sí tienes que asumir ese gran reto, o sea, Sí. ese gran reto que tú veías y decías, ¿cómo es esto? Pero te decía, al que me imagino todas las personas tenemos que entrarle, en donde dices, pues no hay de otra, tengo que cargar conmigo mismo. Sí. Y en este momento no sé, pero pues tengo que aprenderlo, ¿no? O sea, Sí, hay claro. una parte en la historia de Carl Jung donde lo mencionan incluso quienes estudian su vida, su obra, como el punto en el que él logra trascender su neurosis infantil. Y es el punto, ya estaba avanzado de edad, no creas. Ya estaba Sí, grandecito. no. Sí. Pero bueno, interesante su trabajo. Eh, llega un punto en la vida en donde dice, ya lo entendí, en esta vida se tiene que trabajar. La de Así. malas. Después Qué de buen punto, innumerables crisis existenciales, Sí. aspectos que acomodar de su mente, llega ese punto, ¿no? O sea, ya lo entendí, en este mundo tengo que ver por mí. Sí. O sea, no hay de otra, no hay salida, no hay para dónde hacerse. Me puedo esconder durante un rato, pero todos los caminos conducen siempre al mismo lugar, Sí. que es ese. Entonces, definitivamente, sí, por supuesto, en el mundo en el que vivimos, bajo estas leyes, bajo estas dominios, finalmente el área económica, pues es una parte importante y que tiene que ver con eso. Sí, y por eso decíamos qué ironía con las creencias que finalmente crecimos, pero creencias que nos alejan mucho de ese bien. Otra de las creencias que en ese entorno se incorporaron en mi mente fue la idea de odiar al dinero. Es decir, mamá tenía una palabra, una expresión que le salía muy naturalita. La voy a decir aquí a ver si no te Todo lo que desmonetizan esto. digas hace eco en el universo. Y entonces utilizaba mucho la palabra maldito. Era una expresión muy Sí. asociado al dinero. O sea, porque no tenía, no ajustaba, le hacía falta, tenía que comprar esto. O sea, y entonces como no estaba ese flujo mínimo para resolver eso, entonces se llenaba de enojo. Y entonces desde el enojo decía, maldito dinero. O sea, es esa expresión Sí. y pues esa es la de malas. Generalmente no hay coincidencias en esto. Cuando ella tenía la mayor parte de sus crisis en cuanto a la expresión con esas palabras asociados con el dinero, ahí estaba Emeterio, como no queriendo, haciendo algo, jugando algo, y escuchaba ese mensaje y al mismo tiempo se iba instalando. Y después otro día o en otros días el mismo mensaje y Emeterio estaba a punto de ver las estrellas y en ese momento otro mensaje. Qué interesante porque entonces acompañado con esa otra creencia que ya comentaba, este otro, o sea, también se convierte en una mezcla muy fea. Claro. Una mezcla de elementos que ya unidos estaban creando todo un caos en la mente. ¿Quién iba a decir, diría Carl Jung, ¿verdad? ¿Quién iba a decir años más tarde, pero muchos años más tarde, fue cuando fui trabajando esos asuntos y me di cuenta de la enorme diferencia entre odiar al dinero y amar al dinero? Cuando yo escuché por primera vez
el planteamiento de conciliación hacia esta energía y que tiene que ver con el hecho de amar, literal, amar el dinero como un proceso de sanación, no, pues a mí me cayó como un balde de agua fría. Sí. Por la dinámica en que yo venía. ¿Ves cómo? O sea, no, aquí ha de estar mal la enseñanza. Aquí seguramente la distorsionaron. Aquí hicieron algo incorrecto. No, tiene que ver con ese sentimiento de gratitud, ese sentimiento de agradecimiento hacia ese bien, en este caso la energía del dinero que llega a ti y que es digna también de honrarla, de apreciarla, de reconocerla y desde esa conciencia y desde ese amor aceptarla en ti, no como algo que te va a dañar, no como algo que te va a lastimar, sino al contrario, como un bien, como una energía que puede contribuir hacia tu felicidad o que puede contribuir hacia tu propio bienestar. Pero cambiar para mí, fue un buen tramo, cambiar para mí el sentimiento de odio o de enojo hacia el dinero, hacia el sentimiento de gratitud y de amor, ay, pues no fueron enchiladas. Claro. No fue como soplar y hacer botellas. Sí, porque incluso hasta en algunos casos hasta puede ser mal visto eso, ¿no? O sea, incluso hay expresiones así de que, pues es que mira, le tiene amor al dinero, ¿no? Ya le gustó el dinero. Ándale, algo así. En alguna ocasión, bueno, antes te voy a interrumpir. Pues lo bueno es que ya estaba en el proceso de sanación en este aspecto. En alguna ocasión estaba dando unos talleres, unos cursos, allá por tu rumbo, allá por... En Inglaterra o donde Y entonces alguien de ahí, por supuesto, yo tenía que revisar pues el tema de las casetas, gasolina, vehículo, estancia, o sea, pues tenía que ver todo eso y aparte pues también el taller, la actividad que iba a compartir. Y había una persona que siempre estaba critique y critique y critique, pues la idea de que pusiera, vamos a llamarle una cuota a los talleres, a los cursos. Tenía seguramente en su mente, pues como es muy común, las personas que creen que la enseñanza espiritual debe de ser gratuita. Mira, si es gratuita, es buena, es buena. Si no es gratuita, no, entonces es mala. Más o menos en ese tono. Que por cierto, ¿de dónde sacarían eso? Bueno, está bien, es otro tema. Pero el punto al que voy es que estaba en esa dinámica organizando talleres, organizando algunos cursos y empezaba, pues literal, a generar ese movimiento en oposición a esta persona que, dicho sea de paso, era una persona que también formaba parte del grupo, del equipo de organizadores. Claro. O sea, nomás para que veas cómo a veces se rema hasta en contra de las mismas personas que pueden decir abiertamente que te apoyan, pero que hay actitudes, hay ciertas formas, hay ciertas palabras que no está la ayuda. Pareciera que esa ayuda hacia afuera, pero ya a un nivel más profundo, en realidad es un ancla. Bueno, así estaba remando. El detalle es que, los cursos empezaban a moverse y empezaban a tener una buena recepción de las personas. Cuando empezaron a conocer la enseñanza, el enfoque, dijeron esto es genial, pero en esa dinámica que ya iba moviendo, entonces esta persona en algún momento no me vio, estaba platicando con alguien. Yo pasaba por ahí y dijo, sí, pero es que a Emeterio ya le gustó el dinero. Imagínate, ¿se has sentido tú en alguna ocasión de esa, te acuerdas de esos tubitos que agarrabas y que le ponían para que te pasaran electricidad? Entonces en ese momento sentí así como esa electricidad que corría por mi cuerpo, pero inmediatamente, como si traía ese tercer estado de comprensión o de conciencia, el tercer estado de conciencia, inmediatamente lo pude acomodar. Pero eso me gustó mucho escucharlo y me gustó mucho sentirlo, porque ya no caló hondo. Y el nivel del impacto que me había dado lo pude, por supuesto, encaminar o encauzar.
Si no, quizás otra historia hubiera Sí, sido. por supuesto. Y es lo que estaba comentando hace rato. Esos diferentes niveles de trabajo con las creencias, que en primer lugar es un trabajo a nivel personal y después viene todo esto. O sea, viene el enfrentarte ante esas mismas creencias, pero surgidas desde el exterior y que son embates también, son misiles que tratan también de, pues, de generar la resistencia. Y, y creo yo que, o sea, en mucho es así esto, en mucho es, y el trabajo con pues con este factor del dinero, Sí, una de dos, o sea, lo asumes así como lo estamos planteando, asumes esta versión de ti que en mucho puede chocar con las creencias de personas, de grupos, de familias, de sociedades, o filosofías, de puntos de vista. O sea, en mucho puede chocar con eso, o lo asumes que vas a ir en contra de esa corriente, o finalmente vas a tener que asumir sí, el costo de eso, pero ese costo tiene que ver con que tu área inconsciente va a tomar el control de esa parte. sí, O sea, porque finalmente en el mundo nadie puede vivir sin el sustento económico, claro. por muy poco o mucho que sea. O sea, nadie puede vivir sin recurso. Sí, Todos tenemos que hacernos de alimento, por lo menos de alimento. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en la que tú adquieras ese, ese alimento? Pues una de dos, o lo haces conscientemente o lo haces inconscientemente. O asumes conscientemente ir en contra de la corriente y ser el malo para muchos, o asumes quedarte como el bueno, pero también que esa versión de maldad también tome parte de tu vida desde el inconsciente. Y es ahí donde muchas personas también, sin quererlo conscientemente o sin saberlo, sin reconocerlo, empiezan a tener acciones hacia la vida, hacia el entorno, ya no de ganarse el dinero, sino arrebatarlo, de alguna manera hacerse de él desde formas, digamos, fraudulentas, bueno, todo ese ámbito, pero tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con el que de manera consciente no asumieron ese costo. Y entonces el inconsciente pues se hace cargo y dice, pues tú no puedes, ahí te voy. ¿No? Y fíjate, sí, claro, es que hay una enorme diferencia, como tú lo comentas, entre esa búsqueda de conectar con la energía del dinero, incluso en abundancia, pero a través de una rectitud, de una buena Ujú. manera, inteligente, sabia, con habilidad, ir creciendo en capacidad para ir conectando con esa energía, incluso, insisto, en abundancia, pero es de manera recta. A Sí, la otra parte de también tratar de tener esa conexión con mucho dinero, con abundancia, con riqueza, pero utilizando formas ilícitas, formas tóxicas o contaminadas. Entonces son energías completamente diferentes. sí, que, o sea, en las dos se requiere finalmente Sí, ponerle energía y ponerle incluso a veces hasta esfuerzo, ¿no? Porque finalmente es conseguir algo. sí, Y creo que en esa parte es donde nos confundimos. O sea, confundimos la habilidad que puede tener alguien para, para adquirir los recursos de manera ilícita, llamémosle así, a la habilidad que puede tener alguien para poder venderse bien, para poder vender su servicio, vender su producto, vender lo que de alguna manera es lo que ofrece al mundo a cambio de ese bien económico. Y creo que es ahí donde nos confundimos, sí, porque incluso llegamos a distorsionar tanto esto que vemos a una persona interesada, o sea, interesada me refiero a vender lo que hace, o sea, abrirse paso en la vida, abrirse camino, saber de que lo que tiene para los demás es valioso y le pone sí, valor. O sea, lo distorsionamos, decía esto, lo llevamos hacia este otro ámbito
Y entonces, al hacer esa mezcla, confundimos Sí. y decimos, mira, ya lo que está haciendo, pero es diferente, es muy diferente. Y qué curioso, ¿no? Que en esta misma confusión, muchas veces, incluso socialmente, culturalmente, se honra o se llega a admirar Sí. a aquellos quienes no llevan a cabo digamos, una profesión bien encaminada. Bueno, quienes no están en ese ámbito, incluso hasta se llega a confundir socialmente y se les pone como si Sí, fueran los héroes, ¿no? sí, claro. O sea, hay una distorsión impresionante en esto, pero va desde este nivel de que no vemos cómo son dos versiones distintas, opuestas, pero hay una línea muy fina entre una y otra. Fíjate que otra de las creencias que estoy recordando en este momento, y que también fue, o sea, nada fácil. Quitar este tipo de creencias cuando están tan arraigadas y que forman parte del linaje familiar no es nada sencillo. Ujú. Otra de las cosas, una sola palabra, pero también influyó mucho en mi pensamiento en esa etapa, acerca de que las cosas son caras. Oye, mamá, mira aquella nievecita, se ve, pero como Dios manda. Esa no. ¿Por qué? Es la que más se ve decentemente. Esa está muy cara. Y entonces, claro, ubicaba algo diferente donde ni siquiera me llamaba la atención. Esta sí, porque es barata. Pero imagínate crecer con esa idea de que hay cosas que incluso pueden ser buenas, agradables, positivas, espléndidas, pero rechazarlas en la vida por pensar que eso es caro. ¿Cuántas veces no rechazamos cosas buenas o que nos pueden favorecer por esa idea errónea de que es caro? Hay personas posiblemente que no vayan a comprarse una buena vitamina o un buen nutriente o un buen suplemento. No, 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 ¿cómo voy a comprar eso? Claro, Es que es caro. O cómo voy a comprarme un pantalón con estas características, o una camisa, o una mujer un vestido, una blusa. No, no, es que es muy caro. O sí, posiblemente hospedarte en algún lugar, o hacer un viaje, o comprarte un bien. Bueno, tiene que ser de aquí, de esta línea, pero para abajo. Oye, pero si te esfuerzas, si sigues moviéndote, trabajando hábilmente en la vida, puedes aspirar a eso. No, 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 es que no aspiro a eso, porque es muy caro. sí, Había un amigo, pues todo se va confirmando en la vida en cuanto a los mensajes que uno trae, verlos como espejo con la gente que uno se relaciona. Había un compañero de secundario, preparatorio, que él me ujú. daba consejos, porque estaba más hábil, más vivido. Que se veía más grande. Sí, claro. Me decía: "Emeterio, nunca te vayas a comprar un carro nuevo. Siempre cómprate un carro usado y entre más abajito, mucho mejor". Preguntaba: "¿Por qué? Instrúyeme, oh gran gurú". Y él entonces decía: "Sencillo, porque un carro cuando te lo compras ya usado y entre más bajo, casi no pagas tenencia". Prácticamente, pues, ya, Sí, todo es fácil y todo es sencillo, y no tienes que estar pagando quizás, seguros en este sentido. O sea, me mostraba un panorama que decía: "Pues tienes razón". O sea, no me vuelvo a comprar, o sea, no, más bien no me compraré jamás, un carro bueno, nuevo. No, no, no. Pero fíjate qué ironía, él lo enfocaba de esa manera porque consideraba que era caro. Y de ujú, cementerio tienen 4 ruedas, mismo volante, mismos pedales, o sea, todo eso me instruyó muy bien, muy bien. El problema fue cuando me subí a un carro de esos que él consideraba como carros, y como caros. Y ahí me di cuenta que los sillones, el volante, o sea, todo era completamente distinto. Ya no encajaba la idea que él decía: "Son 4 ruedas, el mismo volante, te llevan a donde quiera". Ya no era lo mismo. Generó un impacto que a la vez una confusión, como diciendo: "Espérame, no entiendo esto". Y finalmente, claro. poco a poco, logré comprender el enfoque que él tenía,
de las cosas, viéndolas como caras y por eso cerrando la posibilidad de algo mejor, aunque estuviera a su alcance, pero pues no, porque es caro. Sí, pero fíjate que ahí hay varias cosas que veo interesantes de reflexionar. O sea, porque sí, quizás en una experiencia de limitación, pues por supuesto que tienes este tipo de aprendizajes, o sea, este tipo de aspectos de quizás incluso no sentirte merecedor, ¿no? O sea, la falta de merecimiento, no de lo caro, sino de lo mejor, Sí, ¿no? Bueno, que en ese momento era lo caro, claro. o así se traducía. Pero hay otro tipo de experiencias, o sea, está el otro polo de la vida, que por ejemplo, quizá incluso puedo decir que yo lo viví en algunas etapas, que era el no tener como un registro de eso, o sea, el si es caro, si no lo es, pues de todos modos lo tienes, ¿no? Sí, Pero donde se llega incluso a no valorar claro. ese aspecto del costo. Y te decía que yo lo veo en otro puesto porque también es un aprendizaje en el cual pues tu mente se sitúa en lo mejor es lo que cuesta más Sí, y la vida después te enseña que no necesariamente así es es. así. O sea, ahí la vida te enseña que quizás el hotel que se veía así, 5 estrellas y pues ahí solamente van las personas de cartera Sí, voluminosa y, o sea, no necesariamente es el hotel que disfrutas más o es claro. el lugar que puedes disfrutar más. Eh, y bueno, después hablaré de algunas Ya les experiencias así, platicaré. pero bueno, el punto es que, eh, o sea, es la otra vía o el otro extremo de esto, pero donde tenemos que aprender de las 2 cosas. O sea, finalmente, si vivimos esta carencia en el terreno del aspecto económico, pues quizás, la vida nos lleve a querer experimentar el polo opuesto y nos lleve a ese ámbito en el que por no vivir lo que lo que ya vivimos, por relegarlo y hacerlo lo más lejano posible, porque pues esos sentimientos Sí, no eran tan agradables, pues nos lleva hacia el otro extremo, ¿no? Y ahora quiero compensar esa parte. Y entonces, en lugar de buscar el aspecto útil en las cosas, no, voy por lo caro, sí, porque me quiero dar claro. ese gusto. Sí, Cuando realmente, pues quizás bueno, no se trata de un gusto consciente, sino más bien es como una especie de rebote, una especie de revancha hacia la vida. sí, Entonces creo que en ese aspecto es como encontrar el equilibrio, o sea, sí, encontrar el equilibrio entre lo que es valioso más allá del signo de sí, pesos, a lo que es valioso porque va con una experiencia más íntima, más profunda de satisfacción. claro. Encontrar ese punto, pues no es punto medio, un punto más como congruente, porque pues también el sistema económico alienta mucho todo esto. Sí, O sea, y te pone anuncios, te pone mercadotecnia que tocan con la profundidad de tus carencias. sí, O sea, y si tú te viste en algún momento de tu vida así en ese aspecto carente, pues esto te atrapa y te dice, esto es lo que yo quería tener, esto es lo que yo quise, esta experiencia es la que a mí me hace falta y no necesariamente es así. Simplemente te están poniendo un aspecto y están más bien manipulándote desde tu desentendimiento de esta sensación o esta herida que no has reconciliado. y es que hay algunos asuntos, como tú bien dices, que hay que encontrar el punto sabio, la línea sabia. En muchas cosas no es una regla así, cuadrada, definida. Por ejemplo, estoy recordando en este momento,
la expresión muy conocida. Quiero comprar un pantalón o una bicicleta Sí, o un carro, una casa, pero acuérdense, amigos, amigas, ayúdenme, que lleven las 3 B. Es decir, que sea bueno, ujú, que sea bonito y que sea barato. O sea, se ujú, hace la asociación bueno, bonito y barato. Y analizándolo con lo que tú estás sí, claro. comentando, algunas cosas pueden vibrar con esas características, pero no necesariamente Sí, todas las cosas van a vibrar con esas características. Puedes encontrarte algo muy bueno, muy bonito y que tiene un valor acorde a lo que es. Entonces no estamos hablando de que es caro o es barato, estamos hablando de un valor. exacto. Y Ujú, muchas veces el valor de aquello no tiene que ver con lo que mucha gente maneja. Si es barato, pues le pongo atención y creo que sí me atrae. O sea, lo barato por barato, dicen por ahí, te puede salir caro. Lo barato puede salirte caro. Entonces, en ese sentido, sí, considero que es un buen enfoque y un buen punto el que señalas. Hay que entonces más bien tener esa mayor conciencia para poder encontrar esa línea sabia, esa línea especial que me lleva a tener un contacto y una experiencia muy plena y que no necesariamente tenga que ver con una cantidad específica de dinero, pero en ocasiones una cantidad específica de dinero es la que te llevaría a tener cierta experiencia con algunas características. sí, y quizás, bueno, no sé tú, no sé tú, yo tengo esa experiencia en alguna etapa de mi vida, haberme ido por ese extremo, o sea, buscar la ropa cara, la ropa de marca, Bueno, pues es que era tú lo que creciste como rico, o sea, no, pues, no, bueno, pues en mi sincerémonos aquí. familia. Pero no, incluso fue cuando ya estaba fuera de casa Sí, y que fue también, trabajar con ese aspecto porque era insostenible. Ahora, era insostenible ese hábito que claro. tenía. Pero sí eran mucho y me fui dando cuenta poco a poco de una compensación que estaba tratando de hacer. O sea, buscar en el símbolo de la marca, buscar pues, el nombre del diseñador o Sí, de la marca de ropa, buscar ahí cierto valor que no había encontrado en mí. claro. Y te decía que fue un trabajo interesante en el que incluso platicando con una persona me lo dijo así tal cual, o sea, me lo puso Sí, no, enfrente. En ese momento, claro, dije: "Claro que no", o sea, soy pero sí, libre. así me lo puso, me dijo: "Bueno, es que tú estás tratando de como de encontrar ahí cierto valor que todavía no tienes en ti". Para mí fue así como escuchar a un loco hablando en A un borracho. Sí, claro. Pero te decía que fue algo interesante porque en otro punto más adelante me di cuenta de eso. O sea, me di cuenta de que sí estaba tratando de compensar o de experimentar algo que no era capaz de darme por mí mismo. O sea, que no había conectado aún con ese punto de valor personal. Pero bueno, es un ámbito y no digo que todas las personas que hagan Claro. eso estén viviéndolo desde ahí. Yo lo viví así. Pero finalmente creo que es hasta ese punto en donde sí tienes una mayor conciencia, un mayor entendimiento de tu propio valor humano, en donde puedes tomar ciertas decisiones de manera más consciente y no dejarte llevar tanto por este aspecto, porque yo era de no poderme comprar una chamarra, por ejemplo, con esas características, porque pues, estaba elevado el Sí, costo y no poder dormir, ¿no? No poder dormir, no poder concentrarme en cosas hasta que la compraba. sí. Y es un ámbito que Fíjate qué muy ironía, complicado. lo que es cada quien su propio aprendizaje y su propio recorrido. En mi caso, en algún momento, pues quería comprarme una camisa, un pantalón, y la ironía es que, bueno, tengo un cuerpo muy, pues muy particular, no cualquier cosa me sienta bien, o así es la sensación que tengo.
Ujú. Pero el detalle, esto se me quedó muy grabado, es que en alguna ocasión fui a una plaza aquí en Guadalajara, en México, y entré a pues a una tienda de una marca, pues después supe que era una buena marca, pero yo Ujú. no entré por la marca, o sea, no lo tenía en mi mente. Claro. Me gustó lo que vi. Cuando entro, me pruebo, me mido esa camisa, me encantó, o sea, me gustó muchísimo. Dije, ¿y por qué no había encontrado estas cosas? Me siento cómodo, me siento muy a gusto, me siento muy bien. Creo que Sí. hasta me veo más alto, más... Bueno, pero el detalle fue cuando... Es que esas tiendas tienen un efecto en los espejos para Sí, para... la luz y todo El muy detalle fue manejado. cuando fui a la caja. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de esta camisa? Sí. Que me van diciendo el precio. No, no, pues nada más porque soy hombre me mantuve de pie. Pero sí, el mareo emocional, energético, Claro. ¿por qué? Porque el precio que tenía esa camisa era, pensemos, unas 10 veces más que el precio de cualquier otra camisa. Pero ahí Ujú. fue donde afloró aquel mecanismo, la idea de caro. Pero Ujú. ahí es donde dije, espérame, es que yo no estoy dejándome llevar por la marca, es que también es un buen asunto. Como tú decías, no, no te dejes llevar por la marca, porque habrá marcas que no hacen honor a algo bueno, o sea, realmente algo interesante. Sí, claro. Pero bueno, ahí decía, mi experiencia no fue llevarme por la marca. El detalle es que me impactó de tal forma y de tal manera que dije, esto lo voy a tomar Ujú. incluso como un medio para trabajar todavía este tipo de ideas, Sí. este tipo de creencias. Ya no estaban tan fuertes, pero detecté que ahí se habían asomado y entonces ya lo tomé, o sea, la compré, la camisa, aparte que me encantó, me gustó, pero también como un medio o como una oportunidad para ir trabajando este asunto en mi Ujú. mente en cuanto al tema de creencias. Y sí, lo que tú comentas es bien interesante. Muchas personas buscan la marca por la marca, para aparentar, Sí. para decir, miren, esta camisa o esta blusa, este pantalón es de marca tal, pero en ocasiones desproporcionados los precios, como tú decías, incluso hasta para sufrirle en algún momento para ir resolviendo el tema. Estaba viendo, por ejemplo, hoy que se ha puesto muy viral, independientemente de que sea un hecho o no, la actriz, conductora Inés Gómez Montt, que Ujú. han sacado, que es el tema el que quiero rescatar, independientemente al otro tema que tiene, pero la ropa que ella usa estaba mostrando una sudadera, creo que es de color amarilla, de una marca muy particular, donde el precio de esa sudadera eran 250,000 pesos mexicanos. Ujú. O sea, una sudadera. O sea, Guau. no estaba incluido ni el pants, ni siquiera los tenis, o sea, solamente la sudadera. Ujú. Y es ahí donde se hacía el análisis de que esta persona solamente adquiere cosas con esas características. Bueno, el asunto es de que no es la marca por la marca, son otros aspectos donde ya la misma madurez y la misma comprensión pues nos va dando otras pistas. Pues sí, está interesante. Está bastante interesante ese análisis, ¿no? O sea, realmente, creo que el punto lo vamos poniendo cada quien. O sea, ese punto lo vamos conciliando, lo vamos resolviendo cada persona, pues en la medida que vas tomando conciencia, en la medida que vas avanzando y vas creciendo. Porque finalmente, igual yo no estoy peleado con las personas que así viven, que así lo hacen y que así deciden tener ese ámbito de vida. Finalmente son las experiencias de cada quien. Em, Como tampoco estoy peleado con quienes piensan diferente, ¿no? Tengo, pues, Claro. amistades que, eh, por ejemplo, piensan muy distinto a eso y al contrario, incluso tienen sus convicciones muy alejadas de quizás por este tema del consumismo, Sí. todo esto, pero muy valioso también su interpretación o su punto de vista. Y digo, yo realmente no estoy, en este momento no estoy
peleado con una cosa u otra, así como puedo usar un accesorio o por ejemplo, ropa deportiva de alguna marca y me siento cómodo, pero también puedo optar por no marca y me siento igual de cómodo. Sí, Más me voy por ese sentido de lo útil, de lo que me funciona. claro. Pero bueno, decía, es parte de mi aprendizaje, es parte de lo que yo he vivido. Ahora aquí el punto es, pues, el ser más congruentes o ser más consecuentes con lo que tú vas aprendiendo y, y darte cuenta, o sea, darte cuenta si lo que haces ya se ha cargado hacia un lado o hacia otro, te está abriendo o te está cerrando las puertas Claro. en este tema de lo económico. O sea, hacer ahí, tener la capacidad de detectar si digamos, tendencia en este ámbito te está anclando o te está hundiendo, si estás generando deudas, por ejemplo, Sí, que sabes que pues en algún momento puedes tener algún problema, pues ahí tener conciencia de eso, ¿no? Porque finalmente si tienes deuda, pero sabes que puedes irlas haciendo frente, pues bueno, creo que está bien también eso. Pero decía, el punto está en eso, en tener la conciencia de ti mismo, de en este momento que va mejor con mi vida, en este momento cómo puedo ir avanzando, y si en otros momentos se abren distintos panoramas, pues también se vale quizá incluso hasta cambiar, ¿no? sí, O sea, cambiar de postura, cambiar en un sentido, claro, mejorando obviamente tus enfoques, no cambiar empeorando. sí. Pero decía, finalmente el punto es la conciencia de ti. Sí, decía Pablo de Tarso, este personaje bíblico. Él dice: "Yo ya encontré la clave de todo este asunto, Ujú, discúlpenme". Y él decía: cuando hay abundancia, riqueza en mi vida, he aprendido a gozarla, he aprendido a disfrutarla cómodamente. ujú, Pero también cuando ha habido momentos y rachas en mi vida donde he estado bien atorado y apenas para medio comer o mal comer, también me he sentido cómodo y agradecido con la misma vida. O sea, qué visión tan madura claro. para poder también comprender que pueden haber momentos de abundancia y momentos donde no. Y es ahí donde tu enfoque espiritual es el que te va a sostener de una manera adecuada, positiva y Ujú, también ascendente. así es. Bien, entonces, conclusión. Conclusión. Entonces, sí, el pensar en este ámbito del dinero, no como algo sufrible, ¿no? Sino Sí, como algo que forma parte también del proceso de entrenamiento psicológico, espiritual, sí, vivencial. Es parte de las materias que tenemos que aprender a hacer, a discernir y a ser conscientes, pero bueno, el dejar de sufrir por ello. sí, y otro de los elementos que agregaría es que el dinero es bien, es bueno, y si también le das un rumbo benéfico, se convierte en algo muy bueno y Ujú, muy aportador de cosas incluso emocionales, de aspectos de vida mucho más amplios. Por lo tanto, no hay que rechazar el dinero, es una energía como la energía del sol. Al contrario, hacer un uso adecuado de esta energía considero que es una de las piezas claves en todo este asunto. muy bien, pues aquí le dejamos por hoy. Nos vemos en un siguiente capítulo.